Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una historia escalofriante que no podrán olvidar. La maldición de la casa de los Grimwald. Desde que el sol se ocultaba, la vieja mansión Grimwald se erguía entre las colinas como un espectro silencioso, observando el valle con sus ventanas vacías y su fachada agrietada. Los aldeanos decían que nadie debía acercarse porque aquellos que cruzaban su umbral jamás volvían a ser vistos y que los Grimwald no eran simplemente una familia. Eran un mal que se transmitía de generación en generación escondido tras el polvo y las cortinas oscuras de su hogar. Se contaba que durante siglos, la mansión había sido un refugio de los Grimwald, una familia cuya riqueza solo era comparable con su crueldad. Sin embargo, su verdadera maldición no era el dinero ni la influencia, sino algo que los convirtió en leyenda y pesadilla. Todo visitante que cruzaba el umbral de su casa desaparecía para siempre, como si la mansión los tragara y los convirtiera en parte de su sombra interminable. Muchos jóvenes de la región, atraídos por la curiosidad o el desafío, intentaron entrar a la mansión, algunos con linternas, otros con cámaras. Nunca regresaron. Sus nombres se borraron de la memoria de los vivos, y todo rastro de ellos se extinguió, como si la tierra misma hubiera reclamado a quienes se atrevían a acercarse. Cada desaparición reforzaba la leyenda, y la mansión Grimwald continuaba en pie, imperturbable, como si se alimentara de miedo y misterio. Un día, un joven llamado Adrián, escéptico de las historias de terror que llenaban el pueblo, decidió poner a prueba la leyenda. Era curioso, valiente y, sobre todo, deseoso de descubrir si había algo detrás de los rumores o si solo eran cuentos para asustar a los niños. Preparó su mochila con linterna, cuaderno y cámara, y caminó hasta la colina donde la mansión lo esperaba, con su fachada desmoronada y sus ventanas que parecían ojos vacíos que lo miraban con juicio. Al cruzar la verja oxidada, un escalofrío recorrió su espalda. La puerta principal estaba cerrada con una cadena vieja, pero parecía desmoronarse al tacto. Empujó y el chirrido de las bisagras resonó como un lamento por toda la mansión. El aire estaba pesado, impregnado de polvo, moho y un olor que no podía identificar, mezcla de carne húmeda y flores podridas. Cada paso que daba dentro del salón principal hacía que el piso crujiera, y Adrián sentía que algo invisible lo observaba, moviéndose entre las sombras. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de los Grimwald, sus ojos negros y profundos siguiendo cada movimiento. Adrián sintió un escalofrío y trató de calmarse, recordándose que eran solo pinturas. Pero un susurro, apenas audible, le hizo girar la cabeza. No provenía de la puerta ni del corredor, sino de la misma madera de la mansión, como si la casa respirara con voz propia. «¿Quién viene?», murmuró una voz espectral. Adrián tragó saliva y avanzó, con la linterna temblando en su mano. Cada habitación que cruzaba parecía más grande por dentro de lo que era por fuera, con pasillos que se extendían más allá de la lógica, y escaleras que llevaban a puertas que no existían en el plano anterior. Era como si la mansión tuviera vida propia, moldeando el espacio para atrapar a quien se atreviera a desafiarla. De repente, escuchó risas de niños, suaves y etéreas, resonando desde el sótano. La curiosidad pudo más que el miedo. Adrián descendió las escaleras y se encontró con un salón lleno de juguetes antiguos, algunos moviéndose solos, otros rotos en extrañas formas. Las risas se transformaron en llantos, luego en gritos, y un frío intenso lo envolvió. Sintió que la habitación se cerraba sobre él, como si las paredes quisieran aplastarlo. Adrián intentó retroceder, pero la puerta por la que había bajado desapareció. Se encontró frente a un corredor que no recordaba haber visto, lleno de retratos cuyas figuras comenzaban a moverse, mostrando sonrisas que nunca existieron en la realidad. La linterna titilaba y se apagaba, dejando la mansión en una oscuridad absoluta, solo rota por los ojos brillantes de los retratos que lo seguían, burlándose de su desesperación. Sintió que algo lo rozaba en la espalda y giró de golpe, pero no había nada. Sin embargo, los susurros se hicieron más claros. «Queda para siempre. Queda para siempre». Cada palabra parecía introducirse en su mente, llenándolo de pánico. El joven corrió,
pero cada puerta a la que llegaba se cerraba antes de que pudiera abrirla, y cada ventana solo mostraba más oscuridad, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Los días y las noches parecían mezclarse en un flujo continuo de terror. Adrián perdió toda noción del tiempo mientras la mansión lo arrastraba por pasillos interminables, salones que cambiaban de forma y escaleras que lo conducían de vuelta al mismo lugar, como un laberinto infinito. Cada vez que pensaba encontrar una salida, se encontraba con más retratos, más juguetes, más sombras que se movían por sí mismas, burlándose de su impotencia. Comenzó a sentir hambre y sed, pero nada de lo que encontraba en la mansión podía nutrirlo. Agua rancia en un vaso, comida podrida en la cocina, todas desapareciendo en cuanto trataba de tomarlas. Entendió entonces que la mansión no solo atrapaba cuerpos, sino que jugaba con la mente y el cuerpo, alimentándose de desesperación. En uno de los salones, encontró un diario antiguo de los Grimwald. Al leerlo, descubrió la historia de cada visitante que había llegado antes que él, comerciantes, viajeros, aventureros, todos desaparecidos, todos olvidados. Sus escritos describían cómo la casa los había absorbido, transformando su miedo en una especie de energía que mantenía la maldición viva, y cómo la familia Grimwald, aunque ausente físicamente, controlaba la mansión desde otra dimensión, como marionetistas invisibles. Una noche, mientras dormía sobre un montón de mantas sucias que encontró en un cuarto que cambiaba de forma constantemente, tuvo una visión. Vio a la familia Grimwald sentada a la mesa, sonriendo con ojos vacíos, observando cómo los visitantes se convertían en sombras que flotaban alrededor de la mansión. Sintió un terror absoluto, pero también un destello de esperanza. Si podía entender cómo funcionaba la maldición, tal vez podría escapar. Adrián comenzó a explorar sistemáticamente, tomando nota de cada patrón, cada cambio en los pasillos y cada sonido extraño. Se dio cuenta de que la mansión parecía tener reglas, aunque perversas. Cada vez que una puerta se cerraba, otra se abría. Cada vez que un retrato lo seguía, había una sombra que lo guiaba. Cada vez que sentía miedo, el miedo mismo le abría caminos invisibles. En un salón con espejos que cubrían todas las paredes, vio por primera vez su reflejo deformado, arrugado y pálido, con los ojos inyectados en sangre. La visión le hizo comprender que si cedía al terror, la mansión se lo comería más rápido, pero si mantenía la concentración, podía avanzar. Debía sobrevivir, debía encontrar la salida, aunque cada fibra de su cuerpo le suplicaba rendirse. Semanas parecieron pasar mientras Adrián atravesaba laberintos imposibles. Aprendió a escuchar los susurros y a seguir los movimientos de las sombras, interpretando sus señales. La mansión intentaba seducirlo, mostrarle pasados felices y futuros imposibles, tentándolo a abandonar la cordura y convertirse en otra víctima más, atrapada para siempre. Una noche, escuchó un lamento profundo que venía del sótano. Lo siguió y encontró una habitación secreta, oculta detrás de una pared falsa. Dentro, los restos de los visitantes anteriores estaban ahí, en diversas etapas de descomposición, pero conservando un brillo espectral. Al tocar un brazo, sintió la desesperación de cada uno y entendió que la única manera de sobrevivir era no dejar que el miedo lo consumiera, sino usarlo para encontrar el camino de regreso. Adrián comenzó a moverse con determinación, siguiendo la intuición y las sombras que no querían atraparlo, sino guiarlo. Cada paso que daba lo acercaba a la salida, pero cada error lo devolvía al inicio, y la mansión parecía ajustarse constantemente, cambiando su estructura para intentar retenerlo para siempre. Un día, mientras subía una escalera que parecía no tener fin, vio un retrato que no se movía. Era el de un hombre joven, con la misma mirada de miedo que él sentía. Sintió un vínculo extraño y comprendió que la mansión guardaba fragmentos de cada visitante dentro de su estructura, como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Con esta revelación, Adrián logró entender la clave. No debía correr ni luchar contra la casa, sino dejar que su mente se adaptara a ella, seguir los patrones invisibles, escuchar las señales que las sombras le daban y moverse con paciencia. Era un juego mental y físico, y cualquier error podía ser fatal. Tras días de agotamiento extremo,
Finalmente llegó a un salón iluminado por la luz de una ventana rota que daba al exterior. El aire fresco le golpeó la cara y sintió un estremecimiento de esperanza. Cada paso que daba hacia esa ventana era como caminar sobre cristales rotos. Cada movimiento estaba cargado de tensión, porque sabía que un solo fallo lo devolvería a la mansión infinita. Cuando cruzó la ventana y cayó al jardín, la mansión pareció gritar, un rugido ensordecedor que hacía vibrar la tierra y romper ramas. Sintió que la casa lo perseguía con fuerza sobrenatural, pero logró levantarse y correr sin mirar atrás, siguiendo un sendero que recordaba vagamente del pueblo. Al llegar a la aldea, exhausto y cubierto de barro, nadie reconoció de inmediato a Adrián. Tenía los ojos inyectados en sangre, la piel pálida y el cabello pegado a la cara. Cuando comenzó a contar la historia, muchos pensaron que era loco, que había sufrido delirios por hambre y miedo. Pero las marcas físicas, los detalles imposibles de la mansión y la descripción exacta de los desaparecidos hicieron que su relato fuera tomado en serio. Adrián pasó años documentando todo. Llevaba consigo fotografías de los retratos, bosquejos de los pasillos imposibles, objetos que había recuperado de la mansión y anotaciones sobre cada visitante anterior que había descubierto en la habitación secreta. Su vida se convirtió en un testimonio constante. Contar la historia de la familia maldita y advertir al mundo del peligro que acechaba en la colina. Viajó de ciudad en ciudad, de país en país, mostrando evidencias y narrando su experiencia. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con terror absoluto. La leyenda creció, y con ella, la reputación de los Grimwald se extendió más allá del valle, convirtiéndose en un nombre que generaba miedo instantáneo donde quiera que se mencionara. Adrián nunca volvió a ver la mansión, ni quiso hacerlo. Sabía que la casa seguía allí, viva y cambiante, atrapando nuevas víctimas que osaran acercarse, alimentándose de curiosidad, miedo y desobediencia. La maldición permanecía activa, eterna, y él era el único que había logrado escapar. Con el paso de los años, comprendió que su supervivencia no era un premio sino un deber. La historia debía ser contada, difundida, repetida una y otra vez, porque cada nueva generación necesitaba conocer la advertencia. La curiosidad puede ser mortal, y algunos lugares son demasiado antiguos para ser comprendidos. A pesar de la fama que adquirió, Adrián vivió aislado, obsesionado con registrar cada detalle de su experiencia, incluso escribiendo libros y dando conferencias. Su salud mental se volvió frágil, porque revivir la mansión en cada relato lo llevaba a revivir la desesperación, el frío, el hambre y el terror absoluto que sintió en aquellos pasillos sin fin. Cada vez que contaba la historia, cerraba los ojos y podía sentir el olor a moho, el crujido del piso, los susurros de las paredes, las risas y llantos de los que jamás regresaron. Era como si parte de la mansión estuviera siempre con él, recordándole que la libertad era un regalo fugaz y que la muerte acechaba en cada sombra de la casa Grimwald. Los años se convirtieron en décadas y la historia de Adrián se transformó en leyenda global. Su relato inspiró películas, libros y documentales, pero nadie logró acercarse a la mansión para verificarlo. Aquella colina permanecía aislada, la mansión esperando, impasible, por el próximo curioso que creyera poder desafiar la maldición de los Grimwald. Adrián murió viejo, pero sus historias siguen vivas. La gente asegura que incluso después de su muerte, se escuchan conferencias grabadas, entrevistas y relatos narrados por él, llevando la advertencia a quienes aún dudan. Nunca entres, nunca cruces el umbral, porque una vez que la casa decide que perteneces a ella, ya no hay regreso. A veces en noches de tormenta, los aldeanos más viejos juran escuchar pasos cerca de la colina y susurran que la mansión Grimwald sigue respirando, acechando, creciendo lentamente como si esperara la próxima visita para atrapar a un nuevo espíritu y alimentarse de su terror, repitiendo un ciclo que dura siglos y que nadie puede romper. Se dice que los retratos dentro de la casa muestran ahora un nuevo rostro, el de cada visitante reciente, congelado en un momento de miedo absoluto, sus ojos eternamente abiertos y sus cuerpos atrapados en la sombra que los Grimwald controlan. Cada desaparición es registrada en silencio, sin gritos, sin rastro, solo un registro más en la interminable colección de la familia maldita. Así,
La leyenda de la casa Grindelwald continúa propagándose por el mundo, no como una historia de miedo cualquiera, sino como un testimonio de supervivencia, advertencia y horror real. Adrián fue el único que salió con vida, y desde entonces ha contado su historia sin cesar, asegurándose de que nadie olvide que hay lugares en el mundo donde la curiosidad puede ser mortal y donde la maldad de una familia maldita puede devorar para siempre a cualquier alma desprevenida. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse para más relatos de terror. Nos vemos en el próximo video.